Pues regresamos después del videoclip de Sara Saez y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado del programa de hoy de Málaga TV, el escritor Santi Fernández Patón. Muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Diego. Todo queda en casa, sería el nombre muy bonito para un programa de televisión, Todo queda en casa, pero en este caso es el título de tu nueva novela. Mi nueva novela que acaba de salir muy recientemente, la editorial Distrito 93, después de haber ganado el premio que convocaron y iniciando su andadura en estos días. El premio Auguste Dupin. Sí, la verdad que muy contento porque era un premio con el que estaba dando salida a un sello nuevo que está publicando principalmente autores en español, no solo de aquí, sino de ambas orillas. Sí. Y por tanto es como formar parte de una familia nueva que se está construyendo y además con el aval del premio. Ya venía de haber sido premiado con mi otra novela, con Grietas, con el premio Lengua de Trapo. Así que bueno, a ver si sigo con esta tónica porque parece que si no es muy difícil publicar si no obtienes un premio. Bueno, al final es un respaldo importante y es un reclamo también para los lectores. Eso esperemos, ¿no? Dicen, esperemos. Bueno, pues un premio, esta novela tiene que tener ingredientes interesantes. Bueno, aquí nos centramos en una familia en el que hay dos hermanastros, ¿no? Por un lado está Daniel, periodista, Irene, una chica que él cuando se fue a estudiar a Edimburgo era su medio hermana porque era hija de su padre y de su madrastra, y él deja a Irene en una familia con una serie de peculiaridades. Él se marcha a estudiar a Edimburgo y hay un día que llama a la casa familiar para decir no me esperéis porque no voy a volver. No estamos revelando mucho porque es realmente el arranque de la novela. Comienza esto al principio, ¿no? Sí, está en las primeras páginas, así que no estamos haciendo spoiler. Es un joven estudiante de periodismo que está en Edimburgo y que llama a su casa familiar a decir que ese verano que ha ido a pasar a Edimburgo se va a convertir al final no en un verano, sino en el resto de su vida probablemente porque no tiene intención de regresar. Su madrastra le dice que, bueno, que se lo cuente a su hermana pequeña, que en ese momento tiene 6 años, que no va a volver. Y a partir de ahí vamos desentrañando los motivos que han llevado a este joven por entonces, estamos hablando de los años 90, a no regresar a su casa familiar en Madrid, qué le traerá finalmente a Málaga y qué pasa después con esa hermana que 16 años después le localiza y le dice tú y yo tenemos que hablar. Y lo localiza a través de las redes sociales, a través de Facebook, con un mensaje textual. Hola, soy Irene, tu hermana, tenemos que hablar. Sí. De nuevo revelamos muy poco porque está en la contraportada, todo eso, la contracubierta, para que todo el mundo pueda... Como ves, estoy siendo súper respetuoso con la trama y con el argumento porque queremos para dar que solo nadie diga, píldoras, ¡hala! Estamos... Claro que no, lo van a... Sí podemos decir que hay un trasfondo, bueno, ambienta la novela en el tiempo, entiendo, presente, aunque hace alusiones a la década de los 90 con esa Expo de Sevilla, el AVE y la corrupción también. Eso es, exactamente. La novela, una cosa es el asunto temático y otra los bloques de tiempo y las técnicas que utiliza y lo que he pretendido hacer en un plano más literario. La herida que abre esa fisura en la familia es efectivamente los años 90 porque los padres de estos dos hermanastros, habían participado en alguna de las tramas corruptas que por entonces arreciaron con la gran entrada de España en la modernidad. Estamos hablando sobre todo del año 92, con la entrada de España con la celebración de los Juegos Olímpicos, la Expo, la llegada del AVE. Que los padres se habían llevado calentito. Digamos, el otro día en una presentación en Sevilla, esa Rosa decía que uno de los aciertos era que estamos hablando de una corrupción de medio pelo y ahí está el dilema moral también de los propios protagonistas. Sus padres no habían sido Roldán, no habían montado los GAL, no habían participado en estas tramas corruptas que todos conocimos y que todavía repercuten hoy gracias a los medios de comunicación y que forman parte de nuestra historia más reciente, lamentablemente, y además que parece no agotarse nunca, sino una corrupción que podríamos llamar de medio pelo, pero que ha derivado en consecuencias, incluso en algunos beneficios, como irán descubriendo, a ellos personalmente. ¿Qué hacer con esa información? ¿Qué hacer con esa herida que habían dejado sus padres en ellos? ¿Por qué él, como un adulto que ya era, tenía 19 años en el momento de abandonar la familia, podía tomar decisiones por sí mismo, pero ¿por qué abandonó a una hermana que era una niña que tenía 6 años y la dejó a merced de esa familia desestructurada? Y por eso ahora la hermana irrumpe para pedirle, de alguna manera, resarcir el daño que también él le provocó. Porque ella lo tenía como un referente, ¿no? Como, bueno, es mi hermano mayor, tengo 6 años, mi referente, y de repente me encuentro una familia con X problemas que se desentrañan en la novela, y mi hermano que me deja con estos problemas en este seno familiar, con estas circunstancias, y él hace su vida en el extranjero. Y entonces entroncábamos con lo que decías de que transcurren varios tiempos. Efectivamente, él la había dejado cuando ella era una niña, por lo tanto hay un bloque en la novela que se está remontando hacia esos años, pero la novela
arranca en la actualidad y tiene que ir construyendo esa fuga, digamos, y los años entre medios. Esos son los grandes tres bloques. Y la hermana, de alguna manera, lo que le está diciendo es: tú te fuiste por un daño que te habían hecho, pero te fuiste haciendo otro daño. Luego, no eres tan inocente como crees. O sea que aquí hay rencillas familiares, segundas oportunidades también, se habla de segundas oportunidades, ¿no? La segunda oportunidad que se quieren dar los hermanos. Digamos que, bueno, mi narrativa, aparte de que lo personal es político, intento centrarme no en grandes problemas estructurales, que entiendo yo que corresponden a una mirada más ensayística, sino en ver cómo en lo personal, en la vida cotidiana, en el día a día con quienes más queremos, esos grandes problemas nos afectan. En este caso es la corrupción. Entonces, esa segunda oportunidad tiene que ver como de algo estructural, como es la corrupción, a algo más personal, como es la huella que dejan dos hermanos, cómo recomponen ese lazo familiar. A mí me parece, de verdad, el punto de partida que tiene la novela súper interesante porque, como tú bien decías, Santi, estamos, bueno, súper acostumbrados, por desgracia, pero estamos súper acostumbrados a ver tantos casos de corrupción a nivel, pues, político, a nivel, además, en distintas administraciones, a nivel nacional, autonómico, local, que claro, llega un momento, yo me lo he planteado, yo digo, bueno, detrás de todos estos casos que nos cuentan, hay personas que con mayor acierto, menor acierto, pero se han visto directamente o indirectamente beneficiadas de esa corrupción. ¿Qué hay detrás de esos casos? El lado humano de esa historia. No vamos a santificar a nadie, pero ahí hay una historia, ahí hay unos conflictos familiares, ahí hay una repercusión de todo lo que sale en los medios, y es precisamente esta novela refleja lo que ocurre en una familia en el marco de... Eso es, lo has explicado perfectamente, es el lado humano. Estamos acostumbrados, por desgracia, a que esto forme parte de nuestro paisaje político, y parece que las repercusiones pues se diluyen en la mediatización, en la actualidad. Por eso tampoco me interesa hacer una novela, una especie de crónica del presente, porque si no parecía que iba a ser una novela más de carácter informativo, periodística, sino remontarla a un pasado cuyas consecuencias aún pudiéramos ver hoy, y era eso. Yo creo que con la corrupción se nos olvida a veces hablar de algo tan sencillo como con otros crímenes y delitos, de víctimas y victimarios. Claro. Y hay victimarios y hay víctimas que no solo somos el conjunto de la sociedad en abstracto, sino que en este caso son una niña y un adolescente, a cuyas vidas directas y a cómo la han podido administrar su vida y a cómo han tenido que convivir, les afectó un caso de corrupción. Y eso se nos olvida. Yo creo que la novela, la literatura en general, debe abordar eso. Y ahí está el reto del escritor, de la escritora, en conseguir esos personajes con sus complejidades, sus contradicciones, dotarlos de carne para que eso nos atraviese y nos haga discutir con nuestras propias ideas preestablecidas. Fíjate que en alguna que otra ocasión he visto en televisión al hijo de un conocido, pues, bueno, asesor, que al final ha terminado en la cárcel, y que hoy, pues, el hijo de este hombre, pues, tiene una banda muy conocida, un grupo de música, ¿sabe? Aquí no, yo creo que todos sabemos a quién nos referimos. Bueno, pues este hombre está desarrollando una carrera como cantante, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero el hombre está haciendo su trabajo y lo está haciendo además muy bien. Pero yo, cuando lo he visto que le han preguntado por tu padre, por tu madre, yo digo, detrás de esto ahí hay un drama, y hay un drama fuerte. Sus padres están en la cárcel y evidentemente ha ocurrido algo grave que no debería de haber ocurrido, pero detrás de esto hay una historia. Y me parece que ese aspecto no se trata, o no se había tratado por lo menos en ninguna serie, en ninguna película. Me refiero de aquí, por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? En España. Claro. Son dramas, pero tiene un componente, voy a decir, de clase diferente. El uso del Estado para beneficio propio es algo consustancial a los usurpadores. Arranca en la dictadura. Hoy mismo estábamos leyendo que Franco empezó la guerra pobre y acabó con 338 millones de pesetas de la época. Entonces podemos decir que los herederos de los usurpadores han crecido en ese caldo de cultivo. Por lo tanto, su drama es más personal que de carácter estrictamente ético. Es decir, a la hora de explorar eso literariamente, a mí me quitaba cierta profundidad. Pero aquellos que se supone que estaban por la democracia, por renovar el país, por hacer las cosas de otra manera diferente, contra la clase que había dominado, y acaban cayendo en eso mismo, ¿cómo le vendes tú la moto luego a tus hijos? ¿Cómo se la venden? Y ese es el drama. Exactamente. Y ese es un drama que ya no es solo personal, sino que también entra en juego la ética, porque tus padres habían venido para regalarte un país nuevo, y resulta que, bueno, que estaban heredando lo peor del país
que parecía que acababa. Irene, por ejemplo, cuando, no sé si es destripar demasiado, pero ¿en qué circunstancia, en qué situación se encuentra Irene cuando manda ese mensaje de Facebook a su hermano para reencontrarse, para localizarlo? Se encuentra en una situación que intento repetir en todas mis novelas y que lo voy a decir aquí porque me gusta decirlo. Yo soy de Madrid, pero llevo media vida viviendo aquí en Málaga. Sí. Entonces, siempre, de alguna manera u otra, en mis novelas, los personajes, aunque arranque la novela, que arranca en Edimburgo, acaban derivando, acaban viviendo en Málaga. Y arranca en que ella acaba de licenciarse en lo mismo que su hermano mayor, periodista en la ciudad de Málaga. Y está en Málaga recién licenciada y entra en contacto con su hermano para decirle: yo me he licenciado en lo mismo que tú, búscame trabajo, que es el mensaje que recibe en las primeras páginas su hermano. ¿Y esa es la excusa para el reencuentro con el hermano? Esa es la excusa, que evidentemente has utilizado la palabra perfecta, es la excusa, sí, porque es ni más ni menos un pretexto para ir desentrañando todo lo que la novela, que es extensa, va desovillando, pero la excusa sí es esa, o sea, y me gusta que además haya sido una excusa que lo sitúe aquí en Málaga, ¿no? La ciudad, hay 3 ciudades en la novela, Edimburgo, Madrid y Málaga, pero el protagonismo, casi como un personaje más, es Málaga, porque este personaje llega a una ciudad nueva en la que tiene que buscarse la vida, llega sin amigos, llega huyendo de alguna manera, sin trabajo, sin piso, y entonces la ciudad de alguna manera se convierte también en un personaje más. ¿El lector empatiza, va a tener fácil empatizar con los personajes, con el periodista y con Irene, bueno, con Daniel hemos dicho, sí. Daniel y con Irene, o solo con uno de los dos? A ver, ¿hay aquí algún...? No lo puedo decir yo, pero mi intención era hacer un reflejo muy humano de los personajes, que creo que es el gran reto que me pongo, ¿no? El conflicto y los personajes y adquirir el tono. La historia se va desenvolviendo sola si ya tienes estos 3 elementos. Claro, los personajes, como todos en la vida, hacemos cosas que despiertan más simpatía, más comprensión, hacemos otras cosas difíciles de justificar, y yo creo que tienen sus claros y sus sombras ambos. Y que al final he intentado hacer un retrato humano en los que algunos momentos empatizaremos con alguno de ellos, en otros con el otro, pero bueno, al final creo, o es mi intención, que el lector habrá entendido que estamos hablando de 2 personas heridas, y en la reconstrucción y en el intento de sanación a veces no somos los más justos que nos interesaría, porque el dolor a veces nos hace comportarnos de manera injusta con quienes queremos. Oye, ¿y el título de Todo queda en casa? Explícame, porque el título, a ver, es claro, pero seguramente responde a algo que has querido resumir, ¿no? Sí. No fue fácil encontrar el título. Quería jugar con esta idea, que casi es una obsesión en mí, de cómo reflejamos esa frase tan repetida desde los años 70 por las feministas, de lo personal es político. Y entonces, en cierto modo, tiene un grado de ironía. O sea, estamos hablando de la corrupción, que es algo que no debería quedar en casa y que no queda, porque la vemos todos los días en los medios, pero a fin de cuentas ha sido una corrupción que lo que ha hecho es una herida, vamos a decir, en este caso en lo que se centra, doméstica. Se ha intentado en su familia verlo como un problema de convivencia familiar. Entonces, bueno, ahí estaba ese Todo queda en casa, casi irónico. Bueno, pues la nueva novela de Santi Fernández Patón, Todo queda en casa, ya está en librerías. Si no está en alguna librería, se pide que llegue de inmediato. Pues enhorabuena por este trabajo, de luego tiene muy buena pinta, y ya sabes que este es tu programa, cuando tengas nuevos trabajos también te vienes para aquí. Pues toma la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, hasta muy prontito.